Hablando un poco sobre el arte de hacer preguntas. Normalmente cuando hablamos de aprendizaje interactivo creemos que no puede existir una lección magistral. Por lo menos esa era la teoría que yo tenía al inicio del programa Seneca. Pero luego me di cuenta de que el hecho de que una lección sea magistral no implica que no sea interactiva. Y eso es algo que aprendimos con esto del arte de hacer preguntas. Básicamente aprendimos que nosotros podemos estar manteniendo una lección magistral. Lo importante es que nosotros, uno, tengamos una estructura y dos, que estemos permanentemente consultando y haciendo preguntas a nuestros alumnos que permitan que el flujo de la lección magistral se vuelva más interactivo. Dentro del modelo nosotros creemos en la efectividad de hacer preguntas como una parte del aprendizaje activo y de que el estudiante se involucre dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces siempre en estos primeros 5 o 10 minutos pues es bueno empezar con una historia, es bueno empezar con una analogía, con algo que involucre desde el inicio al alumno en lo que es la lección que vamos a tener en ese día, ¿no? Nuestras lecturas de Séneca, sobre todo la de Casoulis, es la que nos habla de una teoría acerca de cómo hacer preguntas. Vamos a hablar de eso y después vamos a dar un ejemplo aplicado dentro de la clase. Las dimensiones de las preguntas, según Casoulis, son 3. Un profesor puede hacer preguntas de tipo de contenido, de tipo de proceso y de tipo de personas. Creo que algo clave en esto de hacer preguntas es el hecho de que las preguntas que nosotros hagamos siempre pensemos en términos de hacer pensar al alumno. A veces tratamos de hacer preguntas, pero les damos la respuesta dentro de la pregunta y eso pues obviamente lo único que hace es dirigir al alumno y el alumno lo detecta, pues él sabe que nosotros le estamos tratando de dirigir y que no es en realidad que les estamos preguntando su opinión, sino que queremos oír nuestra opinión a través de ellos. Y aquí es clave porque nosotros en realidad lo que queremos es que ellos piensen, no que ellos piensen como nosotros queremos. Quiero yo dar un ejemplo de una clase de Gerencia Financiera 1 en la que se discute el valor del dinero en el tiempo. Todos conocemos ya las fórmulas del valor futuro, que es igual al valor presente por 1 más el interés elevado al número de periodos. El estudiante va a haber llegado habiendo leído y conocido esta fórmula. Si no lo hace, bueno, se explica en clase, pero la explicación se va a hacer únicamente en preguntas. Entonces, si hacemos nosotros preguntas de contenido, vamos a poner esa fórmula en la pizarra y vamos a ir pidiéndole al estudiante que nos vaya explicando paso a paso toda la información que se contiene adentro de esa fórmula. Con esto de hacer preguntas creo que también es importante recordar ciertas cosas, ¿no? Como decía en algún momento antes, no hay que darle la respuesta al alumno, o sea, no preguntemos y en la misma pregunta tener la respuesta. Uno de los casos de Séneca precisamente se trata de una maestra que hace una pregunta y cuando leemos la pregunta se nota que se tardó 1 minuto en formular la pregunta. Y además de la pregunta van como respuestas y direcciones dentro de ella, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Creo que las preguntas del maestro hacia el alumno son muy importantes, ya que nos ayuda a poder como quitarnos la pena de opinar y independientemente si sabemos o no del tema, también nos pone a prueba qué tanto sabemos de la clase o qué tanto nos hemos informado del tema que estamos viendo.